Me trataron como a su sirvienta por años, mientras yo les manejaba gratis la contabilidad. Después de su humillación, decidí enviar esa contabilidad B directamente al SAT. El aire en el comedor de mis suegros siempre era denso, cargado con el peso de las palabras no dichas y las expectativas impuestas. Pero ese domingo, la atmósfera era particularmente sofocante. Olía a mole de olla, el platillo favorito de Porfirio, a tortillas de maíz recién hechas por mi suegra, Eulalia, y a una tensión creciente que llevaba mi nombre. La conversación en la mesa era un murmullo insustancial sobre el fútbol y el clima, un ruido de fondo diseñado para ignorar el elefante en la habitación. O, en este caso, la silla de ruedas en el recibidor. La había metido yo misma por la puerta principal hacía 10 minutos. Una silla de ruedas eléctrica, color gris grafito, con cojines de espuma viscoelástica y un motor tan silencioso que parecía deslizarse sobre el suelo de baldosas. 60.000 pesos de ingeniería alemana y comodidad ergonómica, un monumento reluciente a mi último y desesperado intento de ser aceptada. Finalmente, Eulalia se secó las manos en el delantal, un gesto que siempre usaba para marcar una transición. Sus ojos pequeños y astutos se movieron de la silla a mi cara. Pero, Marisol, hija, ¿qué es esto? No tenías por qué molestarte, de verdad. Su voz era un almíbar espeso, el tipo de dulzura que te empalaga y esconde un sabor amargo. No es ninguna molestia, Eulalia, dije, esforzándome por mantener un tono ligero y casual, aunque sentía un nudo en el estómago. Es el modelo ortopédico que recomendó el doctor. Con la operación de rodilla, Porfirio necesita un buen soporte para no forzar la espalda al moverse. Hice una pausa, buscando la mirada de mi esposo, Genaro. Él estaba fascinado con un trozo de chicharrón en su plato. Lo apuñalaba una y otra vez con el tenedor. Es un regalo. De parte de los dos. Mentí. Él ni siquiera sabía cuánto había costado. Tadeo, mi cuñado, el eterno príncipe de 30 años que aún vivía de sus padres, soltó una risita desde el sofá donde veía la repetición de un partido. ¿Te dieron el aguinaldo por adelantado, cuñadita? ¿O rompiste el cochinito? Decidí ignorarlo. Mi atención estaba fija en Porfirio, mi suegro. El patriarca. El sol alrededor del cual giraba todo este pequeño universo familiar. Se levantó de su sillón reclinable, un trono de cuero gastado, apoyándose pesadamente en su bastón de madera. El esfuerzo le provocó un gruñido. Sus ojos, dos trozos de obsidiana incrustados en un rostro curtido por el sol y el orgullo, analizaron la silla. No la vio como una herramienta de ayuda, sino como un objeto extraño, una ofensa. La juzgó. Y al juzgarla, me juzgó a mí. Se acercó cojeando, un paso lento y deliberado tras otro. Rodeó la silla una vez, como un depredador estudiando a su presa. El silencio en la casa era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj de pared, cada segundo un golpe de martillo contra mis nervios. Finalmente, se detuvo frente a mí. Me miró directamente a los ojos, y la delgada capa de civilidad que apenas mantenía en las reuniones familiares se hizo añicos. Prefiero arrastrarme, dijo, y cada palabra fue una piedra lanzada con una fuerza brutal. Su voz no era alta, pero tenía el peso de una sentencia. Prefiero arrastrarme por el suelo como un animal, que aceptar algo de una arribista como tú. Arribista. La palabra quedó suspendida en el aire, venenosa y letal. Sentí el calor subir por mi cuello hasta mis mejillas, una ola de humillación tan intensa que me mareó. Instintivamente, busqué a Genaro. Mi esposo. El hombre que había prometido amarme y protegerme. Él levantó la vista de su plato, finalmente. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi pánico en los suyos, pero no por mí. Pánico por estar en medio del conflicto. Y entonces, sucedió. No fue una carcajada. Fue algo peor, más íntimo, más cruel. Un resoplido. Una risita ahogada que se escapó de su nariz mientras bajaba la vista de nuevo, sus hombros sacudiéndose levemente. El sonido de la traición absoluta. El sonido de un hombre débil eligiendo,
como siempre, el bando de su padre. Ese sonido fue el interruptor. Algo dentro de mí, algo frágil y esperanzado que había luchado por sobrevivir durante 10 años, finalmente se hizo cenizas. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo un silencio profundo, un vacío helado que comenzó en mi pecho y se extendió por todo mi cuerpo. Con una calma que no sentía, me di la vuelta. Caminé hacia la mesa, tomé mi plato de mole intacto y lo llevé a la cocina. Lo deposité en el fregadero con un cuidado casi ceremonial. Regresé al recibidor, donde la silla de ruedas seguía brillando bajo la luz, un símbolo absurdo de mis esperanzas rotas. Tomé el manillar, la empujé hacia la puerta, la maniobré a través del umbral y la bajé por el escalón del porche. La plegué, el mecanismo de precisión funcionando a la perfección, y la levanté para meterla en la cajuela de mi camioneta. Cerré la puerta con un golpe seco y definitivo que resonó en el silencio de la tarde. Me subí al asiento del conductor. No miré hacia la casa. No necesitaba ver sus rostros confundidos. Arranqué el motor, y mientras me alejaba de esa calle, de esa casa, de esa vida, una sola certeza se apoderó de mí. No había dicho adiós, porque ya no había nada que despedir. La casa que compartía con Genaro estaba a solo 15 minutos, pero mis manos giraron el volante en la dirección opuesta. Conduje sin rumbo, dejando que las luces de la ciudad se difuminaran en la oscuridad de la carretera. Mi mente era un torbellino de repeticiones, la palabra, arribista, la risa ahogada de mi esposo. Cada repetición era un ladrillo más en el muro que se estaba construyendo dentro de mí. Una hora después, vi un letrero de neón que parpadeaba, Hotel El Refugio. Un nombre irónico. Giré bruscamente y me estacioné. La habitación era un cliché de la soledad, impersonal, limpia hasta ser estéril, y con un olor penetrante a cloro. Me senté en el borde de la cama, todavía con el vestido floreado que había elegido con tanto cuidado esa mañana, esperando que los colores vivos pudieran inyectar algo de alegría en la cena familiar. ¡Qué ilusa! Y allí, en la quietud de esa habitación anónima, abrí las puertas de mi museo mental. Un museo que nadie más conocía, una colección privada de agravios y desaires que había acumulado y guardado bajo llave durante una década. La primera sala estaba dedicada a mi rol no oficial en la familia, la contadora gratuita. En el centro de la sala, imaginé una laptop vieja, el modelo que usaba Porfirio hace 5 años. La escena era vívida. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en su despacho, una habitación pequeña y atestada, rodeada de cajas de zapatos llenas de facturas, recibos arrugados y notas garabateadas en servilletas. Constructora Robles, era un caos fiscal a punto de implosionar. Solo para poner un poco de orden, suegro, le había dicho yo unas semanas antes, con la sonrisa ingenua de quien aún cree que la buena voluntad es una moneda de cambio. Mientras el resto de la familia veía un partido de fútbol en la sala, con los gritos de gol y el olor a botanas llenando la casa, yo estaba allí, descifrando su caligrafía imposible, creando hojas de cálculo, organizando un desastre de años. Fue entonces cuando la encontré. Oculta en una subcarpeta llamada Varios, una hoja de cálculo protegida por una contraseña ridículamente simple, Tadeo 1. Era su contabilidad B. Un registro paralelo meticuloso de todos los pagos en efectivo, los proyectos sin factura, el dinero que se desviaba antes de que pudiera tocar las cuentas del banco. Cuando le presenté un sistema contable limpio y funcional, omitiendo mi descubrimiento, Porfirio me dio una palmada en la espalda. Eres muy ordenada, Marisol. Qué bueno que te tenemos. Desde ese día, mi rol quedó sellado. Cada trimestre, la caja de zapatos aparecía en mi casa. Nunca hubo una oferta de pago. Era mi deber, mi contribución silenciosa. Genaro a veces me traía un vaso de agua mientras yo trabajaba hasta la madrugada y decía, gracias, mi amor. Eres un salvavidas, pero nunca sugirió que mi tiempo y mi experiencia valían dinero. Me moví mentalmente a la siguiente sala del museo, El Príncipe y la Mendiga. En una pared, proyecté la imagen de Tadeo, mi cuñado, sonriendo al lado de su camioneta pick-up roja, último modelo. Había sido un regalo de Porfirio por su cumpleaños número 25.
para que se mueva a las obras, había anunciado Porfirio en una gran cena familiar para celebrarlo, aunque todos sabíamos que Tadeo consideraba una obra el estacionamiento de la universidad. En la pared opuesta, proyecté una imagen mía, sentada en la sala de espera de un taller mecánico. Recordaba la conversación tensa con Genaro esa misma semana, sobre cómo la transmisión de nuestro viejo sedán estaba fallando y la reparación costaría una fortuna que no teníamos. «¿Por qué no le pides ayuda a tu papá?», le había suplicado. «¿Sabes cómo es él con la lana, mi amor? Mejor no moverle», fue su respuesta cobarde de siempre. La exhibición final era la más dolorosa, porque no contenía objetos, solo ecos. La llamé «la sombra silenciosa». Escuché de nuevo la voz de Porfirio filtrándose a través de la puerta cerrada de su despacho, hablando con Genaro hace un par de años: «Te casaste con una calculadora, no con una mujer. Esa solo entiende de números y de cómo mandar». Contuve la respiración, esperando, rezando para que mi esposo dijera algo, cualquier cosa. «No hables así de ella, papá». «Ella es más que eso». Pero solo hubo silencio. Un silencio que lo decía todo. Un silencio que me designaba como una herramienta útil, pero nunca como una igual. Y entonces, mi mente se detuvo en el sacrificio final, la pieza central de la catástrofe. El dinero de la silla de ruedas. Los 60.000 pesos. No eran ahorros cualquiera. Eran el último vestigio tangible de mi madre. Provenían de la venta de un pequeño terreno en su pueblo, la única herencia que me había dejado al morir. Recuerdo sus palabras: «Mijita, esto es para ti. Para que nunca dependas de nadie. Para que tengas tu propio comienzo». Había guardado ese dinero durante 2 años, un nido sagrado para mi sueño, abrir mi propia pequeña consultoría financiera. Era mi boleto a la independencia, mi plan de escape silencioso de una vida de servidumbre cortés. Y lo había quemado. Había tomado el legado de mi madre, su deseo de mi independencia, y lo había arrojado a la hoguera de mi necesidad de aprobación, esperando que el calor de las llamas derritiera sus fríos corazones. Pero no lo hizo. Solo lo consumió todo, dejando nada más que cenizas. Allí, sentada en el borde de esa cama de hotel, la mujer que había entrado a esa habitación se desvaneció. No lloré. Las lágrimas se sentían como un insulto a la claridad que ahora poseía. La Marisol que quería una familia se había ido. En su lugar, quedaba la Marisol que entendía de números, la calculadora. Y mi mente, esa mente que Porfirio tanto despreciaba, comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer: calcular. La familia Robles no era una familia. Era una entidad financiera fraudulenta. Y yo, su auditora no oficial, estaba a punto de cerrar sus libros. Para siempre. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas baratas de la habitación del hotel, dibujando una línea de luz sobre la alfombra gastada. No había dormido. Había pasado la noche en un estado de vigilia suspendida, un limbo entre el dolor y la resolución. Los sonidos de los camiones en la carretera cercana eran como el latido de un corazón ajeno. Me sentía completamente sola, pero por primera vez, no me sentía débil. Me sentía libre. El reflejo en el espejo del baño me devolvió la imagen de una extraña. Mis ojos estaban hinchados, sí, pero había una dureza en mi mirada que no reconocía. Era la mirada de alguien que ha perdido todo y, por lo tanto, ya no tiene nada que perder. Abrí mi laptop sobre el pequeño escritorio de madera falsa. El primer instinto fue revisar mi teléfono. Vibraba con una insistencia patética. 3 llamadas perdidas de Genaro. 5 mensajes de texto. El último decía: «Marisol, ¿dónde estás? Mamá está preocupada». La palabra, preocupada, me provocó una sonrisa torcida. Eulalia no estaba preocupada por mi bienestar, estaba molesta porque su nuera sirvienta había roto el protocolo, había desafiado el orden establecido. Estaba molesta por la alteración de su perfecta rutina dominical. Ignoré los mensajes y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad. Un pequeño icono en mi escritorio que Porfirio, en un raro momento de conveniencia tecnológica,
me había insistido en instalar. Para que vigiles si llegan los camiones del cemento cuando no estoy, Marisol. Tú que siempre estás en la computadora. Un pequeño descuido. El primero de muchos que pensaba explotar. La cámara del patio trasero estaba activa. La imagen era nítida, el audio sorprendentemente claro. Allí estaban los tres, los pilares de la familia Robles, Porfirio, Eulalia y Genaro, sentados alrededor de la mesa de jardín con tazas de café humeante. El sol de la mañana iluminaba sus rostros, pero sus expresiones eran sombrías. Genaro, todavía con la misma camisa arrugada de la noche anterior, se pasaba una mano por el pelo, un gesto de frustración infantil. Seguro está haciendo drama en casa de alguna de sus amigas, lo oí decir, su voz un murmullo irritado. Ya sabes cómo se pone. Le gusta la atención. Esa niña siempre tan exagerada y sensible, respondió Eulalia, dando un sorbo a su café. Se le pasará. Siempre se le pasa. Mañana llamará llorando, ya verás. Pues que no llame, retumbó la voz de Porfirio desde el interior de la casa, lo suficientemente fuerte como para que el micrófono la captara con una claridad brutal. Que no vuelva. Un favor nos hace. Genaro no dijo nada. Solo asintió levemente, tomando un largo trago de su café. Cerré la laptop con un golpe seco. No necesitaba ver más. Esa era la prueba final, la absolución que mi conciencia herida necesitaba. No estaba destruyendo una familia. Estaba ejecutando una orden de demolición sobre una estructura podrida. Mi cuerpo se movió con una eficiencia que habría enorgullecido a la calculadora, que decían que era metódica, precisa, sin rastro de la mujer que la noche anterior había esperado una migaja de afecto. Primero, la seguridad financiera. El cortafuegos. Entré al portal de mi banco. Abrir una nueva cuenta personal, mi cuenta Fénix, me tomó menos de 5 minutos. Luego, accedí al portal de recursos humanos de mi trabajo, un sistema que conocía de memoria. Cambié la información de mi depósito de nómina a la nueva cuenta. El próximo pago sería solo mío. A continuación, la cuenta de ahorros conjunta. Nuestra supuesta cuenta para el futuro. Un futuro que ahora sabía que era una farsa. Entré y vi el saldo. La gran mayoría, el 95% para ser exactos, provenía de mis bonos anuales y de mi meticuloso plan de ahorro. Tenía cada estado de cuenta, cada depósito, guardado en una carpeta en mi computadora. Transferí mi 95% a la cuenta Fénix, dejando allí el 5% de Genaro. Un gesto de desprecio, un finiquito. Finalmente, el arsenal. Abrí la carpeta más importante en el disco duro de mi laptop. Estaba encriptada, protegida con una contraseña que era una mezcla de la fecha de nacimiento de mi madre y el nombre de su pueblo. El nombre de la carpeta era Póliza de Vida. Una ironía que solo yo entendía. Porque esos archivos no eran para proteger una vida, sino para terminar una. Dentro, estaba todo. 5 años de la vida financiera secreta de Constructora Robles. Las hojas de cálculo de la contabilidad B, con nombres en clave para los clientes que pagaban en efectivo. Escaneos de recibos escritos a mano por gastos de representación, que eran en realidad sobornos. Correos electrónicos donde Porfirio me daba instrucciones veladas para ajustar los números antes de mandárselos al contador. Todo. Saqué 2 memorias USB nuevas, idénticas, de su empaque de plástico. Las inserté en los puertos de mi laptop. Copié la carpeta, Póliza de Vida, en ambas. Una se quedaría conmigo. La otra sería la bala en la recámara. Cuando la barra de progreso verde llegó al 100%, sentí un clic, no en la computadora, sino en mi alma. El punto sin retorno había sido cruzado. Ya no era Marisol, la esposa sumisa. Ya no era Marisol, la nuera invisible. Era Marisol Campos, la auditora. Y la auditoría estaba a punto de comenzar. Mi primera llamada el lunes por la mañana no fue a mi jefe para avisar que estaba enferma,
aunque ciertamente sentía una especie de fiebre, una de claridad helada. Fue a la licenciada Trinidad Campos. Su nombre era una leyenda silenciosa en los círculos legales de Aguascalientes. No ponía anuncios espectaculares, no los necesitaba. Su reputación la precedía. Era conocida como la Demoledora, una abogada de divorcios que desmantelaba imperios familiares con una sonrisa educada y una pila de pruebas irrefutables. Licenciada Campos, habla Marisol Robles, dije cuando su asistente me la pasó al teléfono. Mi voz sonaba extrañamente firme. Necesito una cita. Urgente. Es un asunto de divorcio y contabilidad forense. La pausa al otro lado de la línea fue breve pero significativa. La espero mañana a las 9. 2 días después, estaba sentada en su impecable oficina en el último piso de un edificio de cristal. Olía a cuero, a café recién hecho y a una autoridad tranquila. La licenciada Campos era una mujer de unos 50 años, con el pelo plateado recogido en un moño perfecto y unos ojos que parecían ver a través de las excusas. Le conté todo. No la versión edulcorada de una esposa herida, sino la cronología fría de los hechos. Le hablé del trabajo no remunerado, de la humillación sistemática, de la risa de mi esposo, y del dinero de mi madre convertido en un arma en mi contra. Y luego, con un gesto tranquilo, deslicé una de las memorias USB sobre la pulida mesa de caoba que nos separaba. Y esto, dije, es mi plan de jubilación. O más bien, el fin del de ellos. La licenciada Campos no mostró ninguna emoción. Insertó la USB en su computadora y se puso unas gafas de lectura. Sus ojos se movieron rápidamente por la pantalla durante varios minutos. Vi cómo una de sus cejas se arqueaba casi imperceptiblemente. Cuando terminó, se quitó las gafas, las dobló cuidadosamente y me miró. Señora Robles, dijo con una voz tranquila que, sin embargo, me heló la sangre. Usted no necesita un abogado de divorcios. Usted necesita un estratega. Lo que tiene aquí no es solo la causa de una separación. Es el mapa de un fraude fiscal a gran escala. Esto no es un divorcio. Esto es una demolición. Por primera vez ese día, sentí que alguien me veía. ¿Y qué me creía? Los papeles del divorcio, redactados con la precisión de un misil teledirigido, le llegaron a Genaro por mensajería a su oficina esa misma tarde. Su llamada no tardó ni 10 minutos. Marisol. ¿Qué diablos es esto?, gritó, su voz distorsionada por el pánico. ¿Divorcio contencioso? ¿Solicitud de aseguramiento de bienes? ¿Te has vuelto completamente loca? Todo por una estúpida broma de mi papá. La calma que me envolvía era mi nueva armadura. No fue su broma, Genaro, respondí, mi voz plana, un electrocardiograma sin pulso. Fue tu risa. Tu risa fue la que firmó esos papeles. Pero es mi familia. Estás destruyendo a mi familia, gimoteó. No, Genaro, lo corregí con una precisión cruel. Tú no eres la familia. Eres un espectador. Y yo ya no estoy dispuesta a ser el espectáculo. Habla con mi abogada. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, mientras desempacaba en el pequeño apartamento que había alquilado, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Era Jacaranda, la prometida de Tadeo. Su voz era un susurro nervioso. Marisol, soy yo, Jacaranda. Perdona que te llame, pero, ¿estás bien? Tadeo y su mamá están diciendo cosas horribles, que te fuiste de la casa por un berrinche, que estás siendo egoísta. No sé, no me suena a ti. Siempre me ha parecido raro cómo te tratan, como si no fueras suficiente. Su validación inesperada fue como un bálsamo. Aprecio tu llamada, Jacaranda. De verdad, le dije. Y porque la aprecio, te voy a dar un consejo. Eres una chica inteligente, se nota. Así que, por favor, revisa muy bien cualquier papel que esa familia te pida firmar. Lee la letra pequeña, la grande y la que no está escrita. Y si algo no te cuadra,
Haz preguntas. Muchas preguntas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Te refieres al acuerdo prenupcial?, preguntó en voz baja. Bingo. Me refiero a cualquier papel, respondí. Cuídate mucho, Jacaranda. Pero mi primer movimiento no estaba completo. Faltaba un acto de guerra psicológica, un mensaje final que entendieran en su propio idioma superficial y egoísta. Al día siguiente, conduje hasta el Centro de Rehabilitación Integral de la ciudad. Era un edificio gubernamental, modesto pero lleno de gente que luchaba de verdad. Entré y pedí hablar con la directora. Quisiera donar esta silla de ruedas, le dije, señalando la maravilla de 60,000 pesos que había empujado hasta su oficina. Es nueva, sin usar. La mujer, una señora amable de unos 60 años, me miró con los ojos muy abiertos. Pero tengo una sola condición, añadí. Quisiera que le pusieran una pequeña placa. Una hora después, la placa de latón pulido estaba atornillada al respaldo de la silla. Brillaba bajo las luces fluorescentes del hospital. Decía, generosamente donado por la familia Robles. Tomé una foto nítida y bien encuadrada con mi celular. La abrí en WhatsApp, seleccioné el contacto de Eulalia y la envié. Sin una sola palabra. El mensaje era inequívoco. Su desprecio se había convertido en mi caridad. Su intento de humillarme ahora era un monumento público a una generosidad que ellos no poseían. Las 2 palomitas azules de «leído» aparecieron casi al instante. Sabía que al otro lado de la ciudad, un teléfono estaba a punto de estallar en un torbellino de furia e incomprensión. La partida había comenzado. Pasaron 2 semanas de un silencio denso y expectante. Me imaginaba las conversaciones en la casa Robles, las teorías, las acusaciones veladas. Seguramente, en su arrogancia, creían que todo era una elaborada rabieta, una tormenta en un vaso de agua que pronto se calmaría. Esperaban que yo, agotada y sola, volviera arrastrándome, pidiendo perdón por haber roto la paz de su domingo. Era la única respuesta que su universo egocéntrico podía concebir. Pero yo no estaba esperando. Estaba preparándome. Elegí un miércoles por la tarde, un día gris y anónimo. Conduje hasta un café internet en un barrio al otro lado de la ciudad, uno de esos lugares con computadoras viejas y olor a polvo, un purgatorio digital donde la gente va a imprimir su CURP o a hablar con parientes lejanos. Era perfecto. La anonimidad era mi aliada. Pagué por una hora de tiempo, me senté en un cubículo con las paredes manchadas y comencé el siguiente acto de mi plan. Creé una cuenta de correo electrónico temporal. El proveedor era uno conocido por su encriptación y su política de no guardar registros. El nombre de usuario fue una combinación aleatoria de letras y números que no significaba nada, justiciafiscal72@protonmail.com. Era una dirección fantasma para un fantasma vengador. Navegué hasta el portal del Servicio de Administración Tributaria, el temido SAT. Encontré fácilmente la sección de «Denuncias anónimas». El formulario era simple, directo. Pero mi denuncia no iba a ser simple. Iba a ser una obra maestra de contabilidad forense. En el cuerpo del correo, no me limité a adjuntar los archivos. Sabía que los burócratas del gobierno reciben cientos de denuncias vagas. La mía sería diferente. La mía sería un mapa del tesoro con una cruz roja gigante marcando el lugar exacto. Redacté un documento que titulé «Guía detallada para la auditoría de Constructora Robles S.A.D.C.B». Con la precisión de un cirujano, detallé su modus operandi, usando los mismos términos que Porfirio usaba en secreto. Punto 1. Proveedores inflados, escribí. Investiguen los contratos con materiales y acabados del centro. Notarán que los pagos son consistentemente un 20% más altos que el precio de mercado. El dueño, C. Margarito Flores, es primo hermano de la señora Eulalia. El sobreprecio se regresa en efectivo a Porfirio Robles cada fin de mes. Adjunto 3 facturas como ejemplo. Punto 2. Proyectos fantasma, continué, sintiendo una extraña satisfacción con cada palabra que tecleaba.
Crucen los gastos reportados en remodelación residencial de los años 2019 a 2022 con los permisos de obra emitidos por el municipio. Descubrirán que al menos la mitad de esos proyectos no existen. Se utilizan para deducir gastos de materiales y mano de obra falsos. El proyecto, Residencia Altamirano, es un buen punto de partida. La dirección fiscal es un terreno baldío. Punto 3. Nómina doble. Finalicé. Soliciten los registros de nómina oficiales y compárenlos con los pagos reales a los trabajadores. La contabilidad B, adjunta, en la pestaña Maestros, muestra los bonos de lealtad en efectivo que se pagan a capataces clave para asegurar su silencio y cooperación en la facturación falsa. Adjunté la hoja de cálculo, los correos incriminatorios de Porfirio, los escaneos de las facturas falsas y los recibos escritos a mano. Hice clic en Enviar. La página se recargó con un mensaje impersonal: gracias. Su denuncia ha sido recibida y será procesada. Cerré sesión, borré meticulosamente el historial del navegador, pagué mi hora y salí del café internet. Al caminar de regreso a mi coche, respiré el aire contaminado de la ciudad. Se sentía extrañamente limpio. Había soltado el veneno que llevaba dentro. La respuesta no tardó en llegar. 10 días después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Genaro. Había conseguido un nuevo número. La desesperación era un motor poderoso. Marisol, contesta. Por favor. El SAT envió una notificación a la oficina. Una auditoría completa, de 5 años para atrás. Papá está como loco. Grita que es tu culpa, que dejaste los papeles mal cuando te fuiste. Leí el mensaje y una sonrisa fría se dibujó en mi cara. No, no había dejado los papeles mal. Los había dejado perfectamente claros. El segundo mensaje llegó 1 hora después. Por favor, Marisol. Mi papá necesita que vengas a explicar esto. Dice que tú eres la única que entiende este desorden. Te juro que te pagará lo que quieras. Lo que sea. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Ahora, de repente, mi trabajo valía algo. Ahora, de repente, me necesitaban. La calculadora era indispensable. Leí el mensaje una vez más. Luego, sin responder, bloqueé el nuevo número. El silencio, a veces, es la respuesta más elocuente. Creía que ya había jugado mi carta más fuerte, que mi papel en la demolición había terminado y que solo me quedaba ser una espectadora a distancia. Estaba equivocada. El universo, o quizás solo la arrogante estupidez de la familia Robles, me tenía reservado un as bajo la manga, una pieza de información tan devastadora que cambiaría las reglas del juego por completo. Una mañana, mientras organizaba mis archivos digitales y borraba los últimos vestigios de mi vida anterior, recibí una notificación automática de una cuenta de almacenamiento en la nube que no usaba desde hacía años. Era una cuenta compartida que Genaro y yo habíamos creado al principio de nuestro matrimonio para guardar fotos y documentos importantes. La había olvidado por completo. El asunto del correo era simple y burocrático: Genaro Robles ha subido un archivo a la carpeta Documentos legales. Mi primer impulso fue ignorarlo y borrar el correo. ¿Qué podía ser? ¿Pólizas de seguro vencidas? ¿Copias de nuestros pasaportes antiguos? Pero la curiosidad, esa comezón en el fondo del cerebro, fue más fuerte. Hice clic. El archivo era un PDF. El nombre me dejó helada, no por lo que era, sino por lo que implicaba: borrador acuerdo prenupcial, Tadeo y Jacaranda. Lo abrí, mi corazón latiendo con una mezcla de morbo y un oscuro presentimiento. Era un documento legal estándar, frío e impersonal, lleno de cláusulas diseñadas para proteger los bienes familiares, en caso de que el amor juvenil de Tadeo no durara. Estaba a punto de cerrarlo, asqueada por el cinismo con que trataban el matrimonio como una transacción comercial, cuando algo en el anexo a la declaración de bienes actuales de Tadeo Robles captó mi atención. La lista era predecible: la camioneta roja, un pequeño portafolio de acciones de la constructora, una cuenta de inversión que seguramente sus padres fondeaban. Pero al final de la lista,
Había una línea que no encajaba, una que no tenía sentido en el contexto de sus finanzas locales. Decía, beneficiario del 25% del fideicomiso Robles, no de cuenta 78-9B4-5C, Banco Internacional de Panamá. Panamá. Fideicomiso. Las dos palabras explotaron en mi mente. Fue como si una luz cegadora iluminara de repente el laberinto oscuro en el que había estado trabajando durante años. La contabilidad B. El dinero en efectivo. Los proyectos fantasma. No era solo para pagar lujos y mantener las apariencias. Era sistemático. Era a gran escala. Estaban sacando el dinero del país, protegiéndolo en una estructura legal offshore diseñada para ser invisible, intocable. La constructora no era solo un negocio con malas prácticas, era una fachada, una elaborada lavadora de dinero para un fondo secreto multimillonario. Y Tadeo, el incompetente, el niño de oro mimado, acababa de revelarme la ubicación del tesoro en un estúpido borrador de acuerdo prenupcial subido a una cuenta compartida olvidada. La arrogancia. La pura e increíble arrogancia de creer que nadie lo vería, que nadie entendería, que yo era demasiado insignificante para contar. Me eché a reír. Una risa seca y amarga que resonó en el silencio de mi pequeño apartamento. Mi advertencia a Jacaranda, revisa muy bien cualquier papel, había sido más profética de lo que jamás imaginé. No lo pensé dos veces. Esto cambiaba todo. Ya no era solo evasión fiscal. Esto era algo mucho más grande y mucho más peligroso. Y ya no era solo por mí. Era por Jacaranda, a quien estaban tratando de atrapar en su red de mentiras. Era por cada persona a la que le habían robado, a la que habían engañado. Tomé la segunda memoria USB, la copia de seguridad idéntica que guardaba en mi caja fuerte. La conecté a mi computadora. Con un movimiento rápido y decidido, arrastré el PDF del acuerdo prenupcial a la memoria. Junto a él, coloqué los 3 archivos más condenatorios de la contabilidad B, una hoja de cálculo que mostraba transferencias directas a una cuenta en el extranjero que coincidía con el número del fideicomiso, un correo de Porfirio discutiendo la inversión segura en Panamá, con su gestor, y el estado de cuenta de un proveedor falso cuya dirección fiscal era un terreno baldío en las afueras. Metí la pequeña memoria USB en un sobreacolchado. Escribí la dirección de la oficina de Jacaranda con una letra clara y firme. Dentro, solo añadí una pequeña nota adhesiva. No necesitaba ser elocuente. Las pruebas hablarían por sí mismas. Léelo con tu abogado antes de firmar. M. Dejé el sobre en el buzón de la mensajería. Mientras veía al repartidor alejarse, supe que no había vuelta atrás. No había lanzado una piedra al avispero. Había lanzado una granada de fragmentación. Y ahora solo me quedaba esperar la explosión. La explosión fue más rápida, más ruidosa y mucho más devastadora de lo que jamás hubiera imaginado. 2 días después de que envié el paquete, mi abogada, la licenciada Campos, me llamó. Su voz, normalmente un modelo de serenidad profesional, tenía un matiz de asombro. Marisol, no vas a creer esto, empezó, y supe que algo grande había pasado. Me acaba de contactar el abogado de la familia de Jacaranda. Es de un despacho de los más importantes del país, de esos que solo llevan casos de alto perfil. Resulta que el padre de la chica es un pez muy, muy gordo en el mundo de las finanzas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La chica recibió tu paquete, continuó la licenciada. Aparentemente, se lo mostró a su padre de inmediato. Rompieron el compromiso esa misma noche. Pero no se detuvieron ahí, Marisol. El padre, absolutamente furioso porque casi engañan a su única hija para meterla en lo que él llamó, una familia de criminales de cuello blanco, ha puesto a todo su equipo legal a trabajar. Hice una pausa, asimilando la información. Han entregado tu USB, junto con el borrador del acuerdo prenupcial y una declaración jurada de Jacaranda, directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Dirección de Delitos Fiscales del SAT, dijo la licenciada, casi saboreando las palabras. Marisol, ¿entiendes lo que esto significa? La evidencia ya no proviene de una exesposa despechada,
como seguramente intentarían argumentar. Proviene de un tercero impecable, con un poder económico y legal inmenso. La investigación ya no es una simple auditoría. La han reclasificado. Ahora es una investigación criminal federal por fraude, evasión fiscal y posible lavado de dinero. Colgué el teléfono sintiendo un vértigo extraño, una mezcla de terror y una satisfacción oscura. Los acontecimientos se habían salido de mi control, creciendo hasta convertirse en un monstruo que ahora se movía por sí solo, y que iba a devorar todo a su paso. La respuesta de la familia Robles fue un patético despliegue de pánico. A través de un antiguo contacto que aún tenía en una de las empresas proveedoras, me enteré de que habían pasado un fin de semana frenético intentando borrar discos duros, quemar documentos y falsificar registros. Pero era como intentar tapar una presa rota con las manos. Los investigadores del SAT, ahora acompañados por agentes federales, llegaron sin previo aviso un lunes por la mañana y confiscaron todo, servidores, computadoras, libros contables, hasta los teléfonos celulares. La narrativa que habían intentado construir, la de la nuera resentida que había hecho un desastre con los papeles por rencor, se derrumbó por completo. Ahora, sus propias acciones, su propio intento de atrapar a Jacaranda en su red de mentiras, se había convertido en la prueba irrefutable de su culpabilidad y premeditación. No fui yo quien los destruyó. Se destruyeron a sí mismos con su propia avaricia. Yo solo les mostré el espejo, y la imagen que vieron los aniquiló. El colapso de la casa Robles fue total. No fue un declive lento y digno, sino una demolición pública y humillante. Los engranajes de la justicia, una vez puestos en marcha por una fuerza tan poderosa como el padre de Jacaranda, se movieron con una eficiencia implacable. Porfirio, enfrentado a pruebas abrumadoras y a la perspectiva muy real de pasar sus últimos años en una prisión federal, aceptó un acuerdo. Se declaró culpable de múltiples cargos de fraude fiscal y asociación delictuosa. Evitó la cárcel debido a su edad y a una repentina y conveniente salud frágil, pero el costo fue absoluto. El fideicomiso en Panamá fue congelado y repatriado por las autoridades. La constructora fue liquidada para pagar una multa fiscal que ascendía a una cifra con 8 ceros. La casa familiar, esa fortaleza de su arrogancia, fue embargada y subastada. Él y Eulalia, despojados de todo, terminaron viviendo en un pequeño departamento rentado en un barrio que siempre habían despreciado. Me contaron que Eulalia ahora tomaba el autobús por primera vez en 30 años. Genaro no tuvo tanta suerte. Como beneficiario directo del fideicomiso y cómplice silencioso de todo el entramado, fue procesado. Su castigo no fue la cárcel, sino una muerte en vida, 5 años de libertad condicional, un historial criminal que lo mancharía para siempre, y la ruina financiera total. El hombre que se había reído de mi humillación ahora, según supe, trabajaba en el almacén de un primo lejano, un trabajo no declarado para evitar el embargo de su sueldo. Un día, 6 meses después de la sentencia, recibí un correo electrónico de una cuenta nueva y anónima. Era él. El mensaje era corto y destilaba autocompasión: nunca pensé que llegarías tan lejos. Destruiste todo lo que teníamos. Lo leí. Y sin una pizca de duda o remordimiento, moví el correo a la papelera y lo vacié. No respondí. No era necesario. Yo no había llegado tan lejos. Ellos me habían empujado hasta allí, y luego se habían arrojado al precipicio. El tiempo siguió su curso. Las olas que había provocado la tormenta finalmente se calmaron, dejando una playa nueva y limpia. Un día, me encontré de pie frente a un pequeño local comercial en una calle tranquila. La pintura fresca olía a nuevos comienzos. En el cristal de la ventana, unas letras de vinilo recién puestas brillaban bajo el sol: Consultoría Integral Campos. Mi apellido de soltera. Mi nombre. Mi empresa. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Jacaranda. Nos habíamos hecho amigas, unidas por la extraña circunstancia de nuestra liberación. Acabo de pasar por tu oficina. Se ve increíble. ¿Un café para celebrar? Sonreí. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, que me llegó hasta los ojos.
Miré a través de la ventana de mi nueva oficina, hacia la calle bulliciosa, hacia mi futuro. La silla de ruedas había sido un regalo de 60,000 pesos. Pero la paz mental, la sensación de ser dueña de mi propia vida, esa no tenía precio. ¿Fui demasiado lejos? ¿O hay ofensas que el silencio convierte en deudas impagables? Supongo que esa es una pregunta que cada quien debe responder por sí mismo. Lo único que sé es que, a veces, para poder caminar erguida, primero tienes que estar dispuesta a ver cómo otros se arrastran.